Hola, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas. Feliz de mi parte reencontrarnos nuevamente para compartir nuestro espacio de sección 2 de nuestro formato con las enseñanzas de nuestra lección de escuela sabática. Esta que hacemos semana a semana. El título de la presente lección es, que corresponde a la lección número 9, por cierto, es desarrollar una actitud ganadora. Hermoso título. Este programa, mis amigos, mis hermanos, lo vamos a dividir en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar y vamos a desarrollar brevemente el concepto de actitud y de actitud ganadora, como dice la lección, porque después de todo, el folleto de escuela sabática no define este concepto. Creo que tampoco tendría por qué definirlo, pero me parece interesante por lo que comprende la actitud. Por eso me parece interesante desarrollar un poquito este concepto. El folleto de escuela sabática lo da por sentado, lo da por hecho, que todos los lectores entendemos a qué se está refiriendo cuando hablamos de actitud ganadora. Es por eso que en la página de comienzo de la lección del sábado, donde comienza la lección todas las semanas, encontramos el título y la imagen de una persona alegremente sonriendo, mirando al cielo con los brazos en alto. Aquí yo tengo mi folleto. Esta es la imagen que yo les digo a ustedes, a la que yo me refiero. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que entender que esa sería la actitud ganadora. ¿Por qué hago este comentario? Porque muchas veces, y en la mayoría de los casos, nosotros en nuestro lenguaje usamos términos, y si bien el concepto a lo que hace alusión ese término lo entendemos medianamente, pero ya es muy distinto cuando nos piden que hagamos una definición de ese concepto. Ahí lo más probable es que tendríamos muchos problemas para definirlo, o simplemente no lo podríamos hacer. La idea, del punto de vista de la comprensión, es que entendamos el concepto, lo podamos definir, lo podamos explicar y lo podamos aplicar. Ahí sí, el ejercicio estaría completo. Por eso, te digo siempre, cuando estudies, ten al lado tuyo un diccionario para cuando aparezca una palabra que no comprendes, la busques allí en el diccionario para que puedas entender a qué se está refiriendo ese término o ese concepto. Muy bien, sigamos avanzando. En la segunda parte de este programa vamos a analizar también brevemente la actitud ganadora de Jesús, al mismo tiempo de desarrollar la sección 2, tal como lo hacemos semana a semana
en donde analizamos un aspecto teórico de la lección que hemos elegido. Y en la tercera parte, que corresponde a la sección en donde extraemos las enseñanzas de la lección y traerlas para nosotros y ponerlas en práctica en nuestra vida personal y en nuestro trabajo misionero, vamos a ver cómo mantener una actitud ganadora al estar frente a una persona con propósitos de evangelizarla y con lo cual tenemos diferencias de creencias, diferencias de interpretación bíblica, diferencias de formas de adorar, o quizá nunca nadie le ha hablado, y que son personas que no tienen sentido común con nosotros en estos temas. Lo más probable es que en ningún aspecto en estos temas. Por eso es importante analizar la actitud ganadora de Jesús. Antes de comenzar, voy a volver a resaltar una vez más que lo que hacemos en este programa no es un estudio de la lección. Para eso cada hermano en la semana hace su estudio personal día a día en sus casas. Lo que aquí hacemos es compartir con ustedes el análisis de un aspecto de la lección que nos proporcione ideas claras para aplicarlas a nuestra vida espiritual y nos ayuden en nuestro plan misionero, como ya dijimos. También este programa tiene como propósito producir reflexión y no solo lo que nos deja el texto como enseñanza, sino en lo que nosotros podamos llegar a hacer con esa enseñanza en bien de los demás. Eso hacemos aquí en este espacio, en este programa. La explicación que acabamos de dar es para entender el formato de nuestro programa y también el formato de que aplicamos el día sábado cuando socializamos las enseñanzas de la lección. Muy bien, vamos entonces a la primera parte. Y recordemos que en esta primera parte vamos a definir y desarrollar el concepto de actitud. Definamos qué es la actitud. Todos hemos oído y decimos sobre una persona que tiene buena actitud, que tiene mala actitud, que si no fuera por la actitud, que hay que cambiar la actitud, que todo depende de la actitud. ¿Cierto que todos hemos escuchado sobre esas expresiones? Y también entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos de esa persona respecto de su actitud. Pero ¿quién puede definir qué es la actitud? ¿Tú cómo la definirías? Porque el título de la lección dice de desarrollar una actitud ganadora. Ese es el título. Y un detalle curioso, y por eso estamos definiendo brevemente este concepto, porque si miramos el folleto, cuando la lección inicia, desde el sábado hasta el viernes, la palabra actitud solo aparece un par de veces. Y no es para definir la palabra actitud como concepto. Por eso es que aquí vamos a hablar un poquito más de la actitud, la vamos a definir y trataremos de conectar el significado de esa palabra con el contenido de la lección para ver, por lo menos, en teoría, cómo es que funciona la actitud en las personas. Definamos entonces qué es la actitud. La actitud, según un apunte que yo aquí tengo de una definición que es muy cortita, la actitud es el comportamiento que un individuo emplea frente a la vida. Mire qué interesante.
Dice, la actitud es el comportamiento que el individuo emplea frente a la vida. La actitud que un individuo emplea frente a la vida. No es menos interesante. Por eso es que hemos elegido definirlo. En este sentido, se puede decir que la actitud es la forma de ser o el comportamiento de actuar. También puede considerarse como cierta forma de carácter en una persona. Por eso es que a mí me pareció interesante definirla. Si tomamos en cuenta esta abarcante definición y lo que significa, podemos decir entonces que la actitud en una persona es todo. Por cuanto hablamos de actitud, muchas personas se confunden y piensan que la actitud se trata de sonreír o de tener demasiado optimismo. Sin embargo, no hay nada más alejado de esa realidad. O sea, que sonreír, mirar al cielo y levantar los brazos, como aparece allí en el folleto de la escuela sabática, puede ser una simple expresión de una actitud positiva, pero momentánea. Si vamos a la esencia, nos encontraremos con que actitud tiene que ver más que con sonrisas, con la postura con la que una persona encara la vida. Ahí ya estamos bastante claros con el concepto. Ahora bien, pero el título de la lección no solo habla de actitud, sino que de actitud ganadora. Entonces, el concepto ahora cambia un poquito también. A ver, ¿y cuáles pueden ser los agregados o qué otras características tiene que tener la actitud para que sea además ganadora? También tendríamos que volver a definirla y podríamos decir ahora que la actitud ganadora es estar en postura de valor, en modo de valor, como dicen en estos tiempos. Esto también tiene que ver con que la actitud ganadora tiene que ver con una buena autoestima, con un buen concepto de sí mismo. Esto quiere decir que quien tiene actitud ganadora se siente valioso. Quien tiene actitud ganadora se siente útil. Quien tiene actitud ganadora se siente una persona especial. La actitud ganadora es abundante y una persona que tiene abundante actitud ganadora está dispuesta a ser una persona agradecida, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos de tener una buena actitud, nos referimos también a poseer la capacidad para abrirnos a los demás, compartiendo lo que tenemos o lo que sabemos. Qué interesante, hermanos. Cuando ocurre algo bueno, la actitud ganadora dice gracias por la bendición. Por eso es que nosotros siempre agradecemos a Dios por las bendiciones que nos da. Cuando ocurre algo negativo, la actitud ganadora parece decir gracias por la lección. Así tomamos nosotros las pruebas que nos vienen muchas veces en nuestras vidas, que pueden ser negativas, que pueden ser muchas veces dolorosas, pero nosotros sabemos que ahí detrás de esa prueba Dios nos está dando una gran lección. Por ejemplo, dentro de un equipo, la actitud ganadora no tiene el ánimo de competir. Y aquí es importante, hermanos, saber esto, porque nosotros en la iglesia trabajamos en grupos. Y
dice que la actitud ganadora en grupo o en el grupo no compite, sino siempre está dispuesta, en ese caso, a colaborar, a cooperar. Una persona que es colaboradora dentro de la iglesia, que siempre está queriendo cooperar con la iglesia, está mostrando una actitud ganadora muy lejos de mostrarse competente con los demás. La actitud ganadora busca soluciones y oportunidades. Es proactiva. Proactiva quiere decir que tiene la capacidad de anticiparse a los problemas y a las necesidades y poner la solución. No se encuentra y no se concentra en buscar la barrera, sino siempre la salida. Eso hace una persona con actitud ganadora. No busca al culpable, sino la solución. Va por la vida con la mente abierta, detectando oportunidades para aprovecharlas, porque si hay algo que define quién tiene actitud ganadora, es que no es conformista. Si detecta algo en lo que puede mejorar, lo aprovecha. Bueno, podríamos seguir hablando sobre la actitud ganadora porque es un tema mucho más amplio. Pero creo que con lo que hemos expuesto hasta aquí, el concepto ha quedado bastante claro. Sin embargo, podemos concluir que la actitud que tengamos ante la vida define en gran medida el éxito que logremos en nuestros propósitos. En otras palabras, la actitud correcta que te lleva al éxito, o la actitud correcta siempre te va a llevar al éxito. Eso quería decir, la actitud, por lo contrario, la actitud incorrecta te lleva al fracaso. Es así de simple. No hay mucho que pensar en este tema de la actitud, dado que quizás el punto principal en el logro de los propósitos personales en cada individuo depende de la actitud ganadora. Ahora yo te pregunto, ¿habrá sido bueno o buena idea definir qué es la actitud ganadora? Yo creo que sí. No haberla definido sería en ese caso lo peor que nos podría haber pasado, porque reitero, la lección, además del título, después casi no menciona sobre la actitud. Y si lo hace, no es para definirla, y en ese caso nos hubiéramos quedado con la idea de que actitud ganadora es andar con carita sonriente. Pero después de todo, la mayor importancia que por lo menos a mí me merece es que ahora que sabemos lo que implica y lo que significa la actitud en una persona, podemos nosotros mismos hacer una autoevaluación sobre nuestra actitud. Y también caer en cuenta que nuestra actitud tiene una gran incidencia en el éxito o el fracaso que podamos experimentar a la hora de aproximarnos a las personas con propósitos, de amistarnos con ellas, para que como finalidad tenga llevarlas a Cristo. Desde esa perspectiva, hermanos, me parece tremendamente interesante haber analizado la actitud, su concepto y la actitud ganadora. Mis queridos hermanos y hermanas, este aspecto de nuestra vida es tan importante que creo es el momento de sincerarnos con nosotros mismos y trabajar a objeto de saber qué actitud estamos teniendo hasta entonces en contraste con los ideales de actitud recomendables. Recordemos que la actitud tiene que ver con nuestra forma de ser, con el carácter. No es poca cosa lo que aprendimos hoy entonces. Finalmente, yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu actitud?
Esa es la gran pregunta que tenemos que definir. Muy bien, entonces pasemos a nuestra sección 2. En este espacio, como ya sabemos, analizamos un aspecto teórico de la lección que nos da las pautas de enseñanza-aprendizaje para nuestra vida personal, espiritual y para nuestro plan de evangelismo. Y vamos a analizar en la historia de Jesús su estrategia de evangelismo y cómo Jesús desarrolló una actitud ganadora al tratar con la gente. Eso es lo que nos interesa, por eso elegimos este aspecto teórico de la lección, en donde vamos a descubrir el método de Jesús y su actitud ganadora. Y para encontrar la actitud ganadora de Jesús, vamos a analizar brevemente el encuentro de Jesús y la mujer samaritana junto al pozo. Y para eso vamos a utilizar nuestra Biblia, como lo hacemos siempre. Y vamos a abrirla allí en el capítulo 4. Allí comienza la historia de Jesús y la mujer samaritana. Tengamos nuestra Biblia allí abierta porque prácticamente casi todo el capítulo 4 cuenta la historia de Jesús con esta mujer. En el capítulo 4 de San Juan, entonces, está esta historia y el relato de encuentro de Jesús con esta mujer. A ver, pongamos en contexto un poquito esta situación de encuentro. Hago un paréntesis, no voy a leer la historia, porque ya dijimos casi abarca el capítulo entero de San Juan. Vamos a ocupar mucho tiempo en leerla. Recuerde que este espacio es para hacer comentarios, reflexiones, y vamos a dar por entendido que cuando tú llegues a esa parte de la lección vas a leer la historia completa. Muy bien, pero sí podemos decir que esta historia de Jesús y esta mujer, nos demuestra que, comentando un poco la historia, entre samaritanos y judíos no habían demasiadas cosas en común. Te voy a hacer un paréntesis para decirte, además, que yo estoy buscando aspectos de esta historia para contrastarla con nuestros contextos de hoy y que nos enseñen de parte de Jesús cómo es que debemos hacer nosotros también hoy en día evangelismo. Entonces, estábamos diciendo que entre judíos y samaritanos no habían demasiadas cosas en común, pero sí muchas cosas que los dividían. Por ejemplo, de cosmovisión general. La cosmovisión es la forma en que la gente, las culturas ven el mundo. Habían muchas diferencias en el aspecto político, habían muchas diferencias en el aspecto religioso, habían muchas diferencias en las políticas de manejos de la economía, en fin, diametralmente opuestos. Por eso es que este encuentro, a simple vista, no prometía un buen fin. Sin embargo, aquí hay un aspecto de interacción personal, o sea, entre esta mujer y Jesús, que es crucial para nuestra comprensión de cómo compartir nuestra fe con personas que sin duda son muy, muy distintas a nosotros. Esto es muy importante para mí y para ti, creo también, mi querido hermano y hermana. Pongamos mucha atención en esta parte. En la historia
Jesús y la mujer entablan una conversación. Y ella finalmente lo pone a prueba con una pregunta. Una pregunta de discusión, que era muy típica y conocida entonces entre judíos y samaritanos, por todos los conflictos que habían, que ellos tenían. Y esta mujer le dice a Jesús, cuando se encuentra con él: Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. A ver, vamos analizando de una vez este aspecto. ¿Qué le estaba queriendo decir esta mujer a Jesús? Que ella ya se dio cuenta que la persona que tenía enfrente, y que era Jesús por lo demás, era un representante de la religión judía. Y luego agrega, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tenemos allí Juan 4, 19 y 20. Ahí es donde yo estoy leyendo en la Biblia. Señor, me parece que tú eres profeta, le dice versículo 19. Y el 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Se fija? Ya esta mujer está declarando de alguna manera un conflicto a Jesús con su pregunta y su comentario. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que haciendo la obra misionera alguien te pregunta: ¿y de qué religión es usted? ¿Qué es lo que pretende esa persona con usted cuando le hace esa pregunta? Es el conflicto. Porque es la manera más fácil que tiene una persona para una buena coartada. Porque lo primero que una persona piensa cuando ya sabe que la persona que se le aproxima de alguna manera le parece que es un evangélico, cree erróneamente que es para hacerle cambiar de religión. Volviendo a la historia, el lugar apropiado de adoración era un problema que dividía sus respectivos pueblos, o a judíos y samaritanos. Hoy en día, o el día de adoración, tiene dividido también al cristianismo. Unos dicen que es el domingo, otros dicen que es el sábado. En la historia, estos dos pueblos no se llevaban bien, y la controversia tenía que ver con la adoración a Dios. El monte Gerizim, el lugar de adoración de los samaritanos, llegó a ser el principal punto de divergencia entre ellos, impulsando en esta ocasión a un sabio judío a plantear la siguiente pregunta. Y la pregunta era: ¿en qué momento pueden los samaritanos ser aceptados en el judaísmo? Mire los conflictos que había entre estos dos pueblos. La respuesta fue, según este judío, cuando rechacen su creencia en el monte Gerizim. Cambio de creencia en la propuesta. Hay hermanos que hoy en día pretenden hacer evangelismo, mis apreciados, cambiando a la gente de religión.
¿Estás leyendo entre líneas lo que yo estoy diciendo? Lo que te planteo es una situación de causa-efecto, que quiere decir que en algún momento, conociendo la verdad, una persona va a cambiar de religión. Pero eso para mí no es importante. Por eso yo puedo ir, puedo ir a esa persona con esa mentalidad. El cambio de religión, en ese caso, se va a dar en el tiempo. Pero mi primer acercamiento no puede ser una propuesta de cambio de religión cuando yo me acerco a una persona. En la historia que estamos analizando, ¿hay algún texto que nos dé suficiente evidencia de que Jesús lo primero que le dijo a la mujer samaritana es: tienes que convertirte al judaísmo? ¿Hay algún texto que dé evidencia de eso? Claro que no. Aquí está el trasfondo del debate, en el cual nuevamente te voy a dejar claro mi humilde posición sobre este tema, sobre cómo debe ser las prácticas de evangelismo en la actualidad, y te voy a presentar así esta situación como de forma y de fondo. El fondo es el tema. ¿Cuál es el tema aquí? La manera más adecuada de predicar el Evangelio. ¿Cuál es la forma? Ya dijimos, la manera en que lo hacemos. Pero la discusión termina, me parece a mí, cuando aparece en escena el método de Cristo. Por eso estamos analizando esta historia paso a paso. Mire, Jesús en esta ocasión, en el diálogo con esta mujer, podría fácilmente haber entrado en un debate teológico sobre la adoración auténtica, pero él miraba más allá de su pregunta intelectual y atendió la necesidad de su corazón. Ahora yo te pregunto, ¿tendrá que ver las necesidades del corazón de una persona con la religión? Claro que no. Nada que ver, como para ir viendo las diferencias que tenemos que hacer en el momento de abordar a una persona o una situación. Oh, mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿dónde pones los énfasis cuando abordas a una persona con fines evangelísticos? En discutir sobre cuál es la religión verdadera, cuál es el día en que debemos adorar, que esa persona se debe bautizar, que esa persona es un pecador que se debe arrepentir, que el mundo va a terminar y que si no se vuelve al cristianismo va a ser quemado en el infierno. ¿Así compartes tú el Evangelio? ¿Ese fue el discurso de Jesús en este encuentro con la mujer? Claro que no. Claro que no es la forma, porque de eso estamos hablando. La mayor necesidad de esta mujer no era la respuesta a su pregunta religiosa. ¿Cómo tú, siendo judío, le dices, me pides a mí de beber? Claramente aquí nos damos cuenta que Jesús no tenía ninguna intención de discutir asuntos religiosos con ella. ¿Por qué? Porque a la hora de evangelizar o darle una buena noticia a una persona, los asuntos religiosos no son relevantes. Porque también el tema sobre el éxito o el fracaso en la predicación del Evangelio en nuestro plan personal de trabajo misionero no es de fondo. Hermanos, el
problema en nuestro trabajo misionero es de forma, la manera en que lo hacemos. Ahora ya me entiendes mejor, y tal vez en las otras veces anteriores que yo te he hablado de este tema, sí, ahora queda un poco más claro. Y a propósito de formas, sigamos analizando esta historia muy interesante. ¿Qué era lo importante para Jesús entonces? Jesús había puesto su atención en algo, que trasciende mucho más allá de la religión, mucho más allá de los asuntos de la iglesia, mucho más allá de los protocolos, mucho más allá de las formalidades, de las cuales muchas veces, mi hermano, hermana, estamos nosotros más que preocupados. Jesús había puesto su atención en las necesidades percibidas de esta mujer. Recuerda que en el programa de la lección pasada hablamos sobre las necesidades percibidas, las necesidades autopercibidas de las personas. Jesús sabía su verdadero problema, y su verdadero problema no eran las diferencias religiosas. Su verdadera necesidad era encontrar aceptación de esta mujer. La verdadera necesidad de esta mujer era sentirse perdonada. La verdadera necesidad de esta mujer era de una vida nueva que solo Jesús podía dar. ¿Qué llama tu atención cuando estás frente a una persona con fines de evangelismo, sus ideas religiosas? Siguiendo con la historia, ¿cuál fue el resultado de esta conversación? El resultado de esta conversación fue la conversión de esta mujer. La conversación de Jesús con esta mujer dejó como resultado una conversión profunda en su corazón. Pero esto no termina allí. La conversión de esta sola mujer llevó a que toda Samaria fuera impactada por el Evangelio. Mi hermana, mi hermano, yo creo que esta vez ha quedado más que claro sobre cuál es el método que debemos seguir utilizando para hacer evangelismo. Ahí está la actitud ganadora de Jesús, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de actuar, en su manera de su carácter manso y humilde, en su forma sabia y agradable de relacionarse con la gente, en su forma de ser. ¿Qué ejemplo, querido hermano, hermana, es el que tenemos con Jesús para hacer nuestro trabajo misionero? La historia continúa y dice que Jesús permaneció 2 días en ese lugar aparentemente inaccesible, con esta gente aparentemente inalcanzable. Hermanos, pongamos atención en esa parte de la historia, en las características del ambiente, de las personas, para nosotros no desanimarnos cuando vemos ambientes que son poco favorables para nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra, no olvides eso. Los resultados fueron notables en esa oportunidad. El Evangelio de Juan declara que en el verso 41 es donde especifica eso. Creyeron muchos más por la palabra de él. La conversión de muchos samaritanos fue solo el comienzo de una cosecha espiritual en lo que parecía tierra estéril. Samaria estaba madura para la siega ahora, y unos pocos años más tarde respondió a la predicación de Felipe allí en ese lugar,
recibiendo la palabra de Dios, allí en Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 14, cuenta esa historia. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús se hubiera puesto a discutir con esta mujer? ¿Qué crees que hubiera ocurrido si pasaban todo el tiempo argumentando acaloradamente sobre dónde adorar? Lo más probable es que aquello no hubiera terminado bien. Afortunadamente, Jesús miró más allá de su comentario de esta mujer a sus necesidades espirituales. La testificación exitosa por Cristo tiene una disposición amigable y una actitud ganadora. Quienes desarrollan una actitud ganadora ven lo mejor en las personas, sin prejuicios, sin ningún otro aspecto que considerar más que centrarse en las necesidades de las personas. Mis queridos, así hemos llegado a la última parte de nuestro análisis. Y quiero iniciar, para ya ir pasando a la última parte, con una pregunta y que tiene que ver con cómo está tu actitud en estos tiempos. ¿Cómo está tu actitud respecto de la iglesia? ¿Cómo está tu actitud respecto de la misión, que a su vez es tu misión? ¿Y cómo están tus responsabilidades cristianas? Yo quisiera que vayamos entrando en un proceso de reflexión y de práctica. Permíteme uno de mis últimos comentarios en esta presentación, para hablarte de eso. Nuestra actitud hacia los demás a menudo determina su respuesta hacia nosotros. Entremos un poco en el terreno práctico. O sea, si tratamos con cariño a las personas, así será la respuesta que tendremos de las personas hacia nosotros. O sea, este es un asunto de estímulo-respuesta. Si somos amables, si somos bondadosos, si somos comprensivos, si creemos en las personas, eso recibiremos de parte de ellas. Pero ¿qué ocurre si invertimos el ejercicio? Y si nos mostramos indiferentes, nos mostramos despectivos, nos mostramos prejuiciosos, fríos. Bueno, así será la respuesta también que tendremos de la gente. ¿Por qué hago el comentario? Hermanos, nosotros frente a las personas nos mostramos tal cual somos. Por eso es que hago este comentario. Por eso, querido hermano, hermana, yo quisiera despedirme de ti en este momento con la última reflexión. No sé, no sé si tú, o dicho de otra manera, prefiero creer, así es mejor. Y te digo que yo sé que tú eres una persona sincera. Yo sé que tú quieres ser un buen miembro de iglesia. Yo sé que tú quieres colaborar en el trabajo misionero de la iglesia y ganar almas para Cristo. Yo sé que tú quisieras compartir el evangelio con tus amigos, familiares y vecinos. Pero en mi trayectoria de mucho tiempo en la iglesia he escuchado hermanos decir: yo trabajaría en la iglesia en la obra misionera, pero no sé cómo hacer. No me siento preparado, no me siento cómodo con la idea de solo pensar en hacerlo. Me siento desanimado, no siento confianza en mí mismo, tengo temor al rechazo. ¿Será que Dios no me considera a mí para participar? ¿Será que Dios no me necesita?
No sé si recuerdas cómo iniciamos esta presentación. Partimos hablando de la actitud y encontramos que la actitud también está condicionada por nuestro carácter y el gran problema del ser humano, déjame decirte en esta oportunidad, que es precisamente el carácter. Yo sé que muchas veces te sientes mal porque te ha tocado asumir alguna cierta apariencia para que todos crean que eres el cristiano modelo. Sin embargo, por dentro luchas con tu corazón que está resentido, lleno de celos, de malos pensamientos. Tienes los peores pensamientos para tus hermanos, para las personas que te rodean. Y después dices, ¿cómo yo voy a poder predicar el Evangelio en estas condiciones? ¿Cuál testimonio voy a dar? ¿Cuál buena noticia voy a dar? ¿Cuál amistad voy a demostrar? ¿Cómo podrá ver la gente a Cristo en mí? Y sabes, estoy completamente de acuerdo contigo en que en esas condiciones nunca podremos servir a Dios. Sin embargo, tú y yo sabemos que la respuesta para todas estas situaciones que nos mantienen siempre con mala actitud y por eso siempre estamos negativos, malhumorados, prejuiciosos, confrontacionales. Mi hermano, hermana, Jesús no tiene ningún prejuicio hacia ti, que no tiene ningún rencor en tu contra. Jesús no tiene ningún mal pensamiento para ti, porque siempre tiene una actitud ganadora y te acepta tal cual eres. Está dispuesto a hacer en tu vida todos esos cambios que tú necesitas para que tu actitud y tu carácter cambien. Y porque Él espera hacer lo mejor en tu vida. Porque Él también sabe que tú solo no puedes, ni más que te esfuerces, nunca vas a poder cambiar tu carácter, nunca vas a poder cambiar tu actitud por sí misma, porque eso está arraigado en tu personalidad, en tu carácter. Mi hermano, hermana, la transformación de tu carácter y tu actitud es un milagro de Jesús en tu vida. Jesús quiere usarte a ti también, pero primero quiere prepararte. Mientras no entregues tu carácter a Jesús para ser transformado, siempre vas a estar sintiendo que algo te falta para sentirte pleno contigo mismo y con la iglesia. Tu vida seguirá sin sentido, tu desánimo continuará. ¿Por qué no entregas tu vida al Señor de una vez, tal como estás? Y de hoy en adelante busca en oración a Jesús cada mañana. Y en tu oración le dices, aquí estoy, Señor, para que perdones mi pecado, para que transformes mi carácter, para que mi actitud cambie, para que tengas en mi vida lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Aquí estoy, Señor, de nuevo para consagrar mi vida a ti cada mañana. Úsame en tu servicio. Trae a mi vida a alguien con quien pueda compartir tu amor. Ayúdame a que no esté más preocupado con mis propios asuntos y mis inquietudes, y por eso deje de ver las oportunidades de compartir tu amor con otros. Señor, estoy dispuesto. Señor, estoy disponible. Soy tu siervo. Úsame en tu misión para guiar a alguien hacia ti. Mientras Eric canta, yo voy a estar orando por ti y por mí para que Dios haga su obra transformadora en nuestras vidas y nuestro carácter cambie y nuestra actitud también. Que este resto de semana, mi hermano, mi hermana, mi Dios te pueda acompañar, te pueda bendecir y te pueda guardar.
Te espero el sábado a la hora de la lección en nuestra iglesia virtual. Que Dios te bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Gracias.